Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre Dios es espíritu. Y hemos estado hablando algunos temas, pero hoy en especial, en particular, vamos a hablar sobre Dios es espíritu. Y dentro de Dios es espíritu, vamos a hablar, bueno, Dios es espíritu, Dios es invisible, las imágenes de Dios son prohibidas. Vamos a hablar también de Dios es un ser incorpóreo. Hay expresiones antropomórficas de Dios. Vamos a explicar esa palabra antropomórfica y antropomorfismos. Y también vamos a hablar sobre el hombre fue creado a la imagen de Dios. Bueno, primeramente me gustaría ir y leer unos versículos. Estamos en Dios es espíritu y me gustaría ir a Juan 4:24. Y Juan 4:24 dice así: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ahora también tenemos en Hechos 7, 48 y 49. Dice así: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo. También un versículo más, Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27 dice: pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que hemos edificado. Yo quisiera hablarles un momentito acerca de Dios es espíritu. Para que entendamos esto, que Dios no es una persona, un ente con un físico, con un cuerpo. Es diferente a lo que vemos, por ejemplo, en Lucas 24:39, que el Señor Jesucristo le está hablando a sus discípulos en la forma de Jesús, y les está diciendo: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis, yo tengo. Entonces aquí estamos viendo la prueba de que Jesús les estaba mostrando a sus discípulos, a las personas con las cuales él caminaba, que él era alguien corpóreo, que era alguien que no era espíritu, que él era alguien que tenía la habilidad para poder mostrarse. Por eso le dicen: mira mis manos, mira mis pies, palpad, vean, me van a ver, soy visible. Entonces es interesante entender, y de la base de comenzar a hablar esto, de que un espíritu es incorpóreo. Un espíritu es un ente que no tiene forma física, es simplemente un espíritu. Por ejemplo, el aire usted puede ver a dónde va, a dónde viene, puede ver a dónde va, a dónde viene, a través del efecto que causa en otras cosas, pero nunca va a poder ver el viento. Usted no puede ver el viento. Podemos ver los efectos del viento, pero no podemos ver el viento. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que el espíritu es incorpóreo, no tiene un cuerpo. Parece simple, pero quiero poner una fundación aquí. Es una realidad invisible, existe, pero es invisible, como el viento existe, pero es invisible, no podemos percibirlo con nuestros ojos. Entonces la mujer samaritana preguntó: ¿dónde puede encontrar a Dios? Y en el monte de Sión, en el monte de Gerizim, a esta prueba Jesús le responde a la mujer y le confirma: en ningún lugar. Dios está en todas partes al mismo tiempo. Dios se encuentra en todas partes al mismo tiempo. Por eso es interesante entender y seguir y entender las escrituras, seguir las escrituras y entender que Dios está en todas partes al mismo tiempo, sin cuerpo. Él es incorpóreo. Entonces, Dios debe ser adorado en forma espiritual sin tener en cuenta su forma o otras limitaciones sensoriales. No podemos adorar a Dios pensando que lo vamos a ver y por eso lo adoramos. Tenemos que comprender que hay otras formas sensoriales que vamos a sentirlo a Él, pero no a través de nuestros ojos, no a través del tacto. Vamos a sentirlo en nuestras emociones. Entonces es erróneo conceptualizar y decir que existe una imagen de Dios. No existe ninguna imagen de Dios. Quiero ahora ir al segundo punto, que es
Dios es invisible. Y para demostrar esto, quiero que vayamos al libro de Éxodos, Éxodos capítulo 33, versículo 22. Éxodos 33, 22 dice, dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. No podrá ver mi rostro porque no hay hombre que me pueda ver y pueda sobrevivir a lo que esté observando. ¿Sí? Entonces, mira lo que dice Juan capítulo 1, versículo 18. Y estamos analizando que Dios es invisible. Ya pusimos la base de que Dios es espíritu y ahora vamos a ver que Dios es invisible. A Dios, Juan 1, 18, dice, a Dios nadie le vio jamás. Unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Ok? Juan 1, 18. Después tenemos Colosenses 1, 15. Colosenses 1, 15 nos dice de la siguiente manera. Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación. Un versículo más. Primera de Timoteos 1, 17. Por tanto, el Rey de los cielos, inmortal, invisible. Somebody's trying to connect him back. Can you help me clicking on there, please? Just click on that. Give me 1 second. Got it? Yeah. That's it. Okay. Por lo tanto, primera de Timoteos 1:17, por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honra, gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ok? Entonces, ningún hombre nunca ha visto a Dios en su esencia de invisibilidad. Nunca lo ha visto a Dios. Entonces, la Biblia nos declara esto en múltiples versos que hemos leído. En Primera de Timoteos, Colosenses, también lo hemos visto en Juan. Nadie nunca vio a Dios. Dios es invisible, Él es un espíritu. Un hombre puede, y acá quiero que preste atención, porque un hombre puede tener una imagen y ser visible. ¿Cómo se da cuenta de eso? Porque se lo puede ver, porque usted puede observarlo. Usted puede ir a un espejo, se presenta delante de un espejo, aquí está el hombre, bien flaquito, y aquí está la reflexión en el espejo. Ahora, esa es la única manera que usted se puede ver a sí mismo. No existe ningún hombre en la tierra, o mujer, o ente, o ser, que se pueda ver a sí mismo. Usted no puede tomar sus ojos y observarse a sí mismo. Por lo tanto, de la manera que usted puede observarse a sí mismo es cuando se ve reflejado en algo más, un espejo. ¿Sí? Entonces se ve reflejado en un espejo y usted dice, esa es mi imagen. Pero anteriormente usted no se puede ver. Usted no se puede ver la cara. ¿Alguno se vio la cara alguna vez por sí mismo sin mirarse en un espejo? ¿Sin mirarse en algo que lo refleja? No. Porque entonces, por eso nunca cuando alguien dice, hemos visto el rostro de Dios, no, eso muchas veces habla de la reflexión, de la refractación de la presencia de Dios en alguien. ¿Alguna vez vieron, por ejemplo, cuando Moisés bajó del monte bajó del monte de la montaña, venía Moisés, había estado 40 días con el Señor en la montaña y el pueblo de Israel se encontraba abajo? Y el Señor, la gente lo vio a Moisés y dijo que su rostro estaba resplandeciendo. ¿Se acuerdan de eso? Eso hay otra traducción que significa que el rostro de Moisés reflejaba la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces, pero nadie puede ver a Dios. Entonces, el punto número 1 que vimos es que Dios es espíritu. Dios es espíritu y por eso tiene la habilidad de poder estar en todo lugar al mismo tiempo, porque es espíritu. No podemos confinarlo a un solo lugar. Por ejemplo, si tenemos un cuadradito, el cuadradito ese puede estar ahí y nada más que en ese lugar, ¿sí? Pero ahora cuando es espíritu puede estar en todo lugar al mismo tiempo.
Y Dios es invisible, es lo que vimos recién. Dios es invisible. Ahora, el próximo punto que quiero hablar es las imágenes de Dios son prohibidas en la Biblia completamente. Y voy a ir un poquito profundo y si tienen preguntas me lo hacen sin ningún problema, ¿sí? Éxodo 24 dice lo siguiente: no te harás imágenes, ni ninguna semejanza, significa nada aproximado, de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas, ni debajo de la tierra. No te harás ninguna imagen. Entonces, las imágenes de Dios son prohibidas expresamente porque ¿qué? Porque si Dios es invisible, ¿sí? La imagen de algo invisible es falso y Dios no puede ser falso. No puede haber imagen de Dios porque Dios es invisible. Punto número 2. Dios no solo es invisible, sino que es incorpóreo, que lo que significa es que no tiene un cuerpo, ¿sí? O no tiene un hábitat específica, ¿ok? Entonces, como no tiene un cuerpo y es incorpóreo, no se pueden hacer imagen de Dios. Después, ningún hombre nunca en la historia lo ha visto a Dios. ¿Por qué? Por estas dos atributos, incorpóreo e invisible. Y por último, no hay nada en la tierra que se le parezca a Dios. ¿Me entiende? Lo único que se parece un poco a los atributos de Dios, y esto es lo que vimos la semana pasada, ¿quiénes son? Nosotros. Somos los únicos que nos parecemos a los atributos de Dios. ¿Por qué? Porque fuimos creados a Elohim. ¿Recuerdan esta palabra? Elohim, que significa todos los atributos de Dios. Todos, en una sola cosa. Eso es Elohim. ¿Ok? Entonces, y el Señor nos dice en el Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen. En realidad nos estaba diciendo, hagamos al hombre a Elohim, con los atributos de Dios. Por eso es que fuimos creados eternos. Fuimos creados, por eso usted se corta la mano y automáticamente comienza un proceso de cicatrización, ¿sí? Que fue finalizado cuando nosotros fuimos expulsados del jardín del Edén. Ese proceso de vivir eternamente fue finalizado en ese momento. Entonces Jesús es la imagen expresa de Dios, ¿ok? Entonces, Él cuando siendo resplandecedor de su gloria, lo vemos en Hebreos 1:3. Observe lo que dice Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Acá es interesante, miren lo que explica acá. Acá dice que sustenta todas las cosas, ¿con qué cosa? Con la palabra, ¿ok? Entonces, palabra, y dice específicamente con la palabra de su poder. Esta terminología, la palabra de su poder, es simplificada con una sola palabra. A ver si alguien se la acuerda. Empieza con L y termina con OS. Logos. Logos. Logos es la palabra en acción, la palabra en poder. ¿Sí? Eso es lo que significa. Por eso Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En realidad verbo, la palabra ahí traducida para verbo era logos. Dice, en el principio era el logos era con Dios y el logos era Dios. ¿Qué se hace referencia? ¿Qué está haciendo referencia aquí? En el principio, en el Génesis, cuando Dios dice sea la luz, esa acción verbal, ese poder verbal es el logos. Cuando Él dijo sea la luz fue hecha. Y en Juan lo que está diciendo, en el principio era la palabra, el logos, el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y versículos más adelante dice, y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ahí lo conectamos con Hebreos 1:3, que dice, Él fue siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia.
So, la única imagen que nosotros tenemos de Dios es Jesús. La única imagen que tenemos de Dios es Jesús. Ahora, si usted va a México, el Jesús de la cruz católica se mira de una manera. Si usted va a Argentina, el Jesús, yo conozco Jesús de pelo rubio y ojos celestes. Ni siquiera era el tipo de piel o de color de ojos, de color de cabello para esa época, en ese lugar geográfico específico donde Jesús vino a moverse. Depende a diferencia. Una vez el pastor nos contó que él fue a la iglesia de un pastor afroamericano y cuando entró en la oficina tenía un Jesús que era moreno. So, la explicación que nadie me puede dar es cómo, conociendo la imagen de Jesús, porque Jesús sí es alguien corpóreo, Jesús sí es alguien que tiene imagen, es una persona, cómo conociendo a Jesús, nunca nadie pudo tener una foto o una mental, cuadro, pintura específicamente de Jesús. Porque todos se lo imaginan como es Jesús. Por eso cuando hacemos la obra de teatro, ponemos a Jesús con pelo largo, ¿sí? Así como con barba, medio flaquito. ¿Sí? Algunos ponen un Jesús así todo bien fuerte, bien lindo. Pero la Biblia dice que no había ningún buen parecer en él. O sea, no había nada atractivo en él. Y esto lo hizo específicamente de esta manera, porque él no quería que las personas se atrayeran a él o estuvieran conectadas con él a causa de su belleza. Entonces, cuando la Biblia dice lo seguían miles de personas, mujeres y niños, no significa que las mujeres lo seguían como hoy algún famoso por su belleza corpórea o física, porque la Biblia específicamente dice que no había ninguna belleza en Jesús. Por eso a veces cuando predicamos, oh Señor, tú eres tan hermoso. Había una canción, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Jesús no era hermoso para nada. No había nada lindo en Jesús. Y era específicamente por eso. Ahora, Hebreo nos dice, Él es la imagen, Jesús es la imagen de la sustancia de un Dios invisible que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y siempre vamos a volver a mi versículo favorito, Primera de Timoteos 3:16. Siempre. Porque ese versículo específicamente nos aclara el proceso desde la creación hasta que Jesús es tomado y vuelve. Porque dice 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Qué más dice? Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Todo el proceso, desde Jesús siendo el Logos, desde Dios siendo el Logos, hasta venir aquí y manifestarse en carne, ser llevado en el Espíritu al cielo, todo ese proceso lo explica 1 Timoteo 3:16. Y me encanta porque empieza con e indiscutiblemente grande. En una traducción en inglés dice without controversy, sin controversia. En otra discusión dice sin discusión. ¿Sí? Lo que significa es, esto es así. Dios fue manifestado en carne. El Logos se manifestó en carne y habitó entre nosotros. Entonces, nunca lo pudimos ver a Dios físicamente, pero sí podíamos haber tenido una imagen de Jesús, porque Jesús es la imagen de la sustancia de la gloria de Dios. Y se manifestó en carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la del unigénito de toda creación. ¿Me entienden lo que dice ahí? ¿Alguna pregunta a este punto? ¿Alguna pregunta? ¿No? There is a question on the chat. Edgar, check it out. Click there on chat. If it's a question. Si hay alguna pregunta en el Zoom, me la pueden hacer por el Zoom. Hagan preguntas, pueden desmutear su micrófono también si quieren o escribirla como se sientan más
más cómodos. Ok, estamos con esta parte de aquí de Hebreos 1:3, lo que explica allí de que no existen las imágenes de Dios y la Biblia prohíbe las imágenes de Dios. Por lo tanto, cuando una religión, ya sea católica, ya sea cualquier otra religión, hace una imagen de Dios. ¿Quién es este? No, este es el niño Jesús en un pesebre. Está prohibido. ¿Quién es ese? Ese es Jesús en la cruz. Eso está prohibido. ¿Por qué la imagen de Jesús en la cruz para nosotros no representa victoria? Pero una cruz vacía sí. ¿Por qué? ¿Por qué una no nos representa y la otra sí nos representa? Exactamente. Esta no nos representa y si ustedes se dan cuenta, la mayoría de la gente tiene, por ejemplo, nosotros no tenemos cruces en la iglesia porque por ahí la gente no entiende este concepto. Pero la cruz, tener una cruz en la iglesia estaría perfecto. Una cruz vacía. Porque muestra que Él resucitó y venció la cruz del Calvario. Sería un trofeo de guerra para nosotros. Mostrar al enemigo, esa cruz está y está vacía. Pero la gente no entiende este concepto y piensa que la cruz es católica. No, 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 no. La cruz no es católica. La cruz católica es con Jesús crucificado con 2, 3 gotitas de sangre. Porque eso representa la muerte de nuestro Señor Jesucristo y todavía no existía el milagro de la resurrección a este punto. Pero la cruz vacía, pongámosla en el frente, en el techo de la iglesia, representémosla, porque eso representa, sí. De que Él está vivo. La cruz vacía. ¿Sí? Entonces, cuando alguien le hace imágenes, dice, leímos un versículo anterior, mire lo que dice el versículo Éxodo 24. Dice, no te harás imágenes, ninguna semejanza. Oh, esto es parecido a Dios. No, 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 no. Ninguna imagen, ninguna semejanza. De lo que está arriba en el cielo, imágenes de ángeles está prohibido también. Oh, este es el ángel Gabriel, este es el ángel Miguel. No, 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 no. La Biblia dice, no te harás imágenes de lo que está en el cielo y de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. ¿Qué quiere decir abajo en la tierra? Aquí en la tierra, pero ¿qué quiere decir? Si los... A mí me gusta, este me encantó, mira esto. Dice, no te harás... ¿Por qué dice? Tenemos los ángeles en el cielo, este es el cielo, ¿sí? Y esta es la tierra. ¿Sí? Ahí va. No te vas a hacer imágenes de los ángeles en el cielo, ¿sí? Pero tampoco te vas a hacer imágenes de los ángeles en la tierra. Imágenes de demonios, imágenes de espíritus. ¿Por qué no miramos películas de terror? Con demonios y espíritus y esas cosas. Porque ahí dice, no te harás imágenes. Todo eso es ficticio. Es toda una proyección de la imaginación de alguien más. Pero la Biblia lo prohíbe. Dice, no te harás imágenes de lo que está en el cielo o de lo que está en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Ok? Ninguna de estas cosas nos vamos a hacer imágenes y mucho menos adorarlas. Por esa razón, Dios nos especifica en la Biblia, en Éxodos 24, lo cual pertenece al Pentateuco. El Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia. En Éxodo nos dice, no te harás imágenes. Lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. ¿Está claro ese punto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Preguntas en el Zoom? ¿Me lees esa pregunta en el Zoom, por favor? ¿Qué dice? Adelante. ¿Quiere desmutearse el micrófono? Se puede desmutear el micrófono si quiere. ¿Qué dice? No, son diferentes cosas. Ahora lo vamos a ver. Pero la imagen de Dios no significa, no tiene nada que ver con una teofanía de Dios. ¿Ok? Ahora lo vamos a explicar. Punto número D. Dios es un ser
incorpóreo. ¿Alguien sabe lo que significa esa palabra? Incorpóreo. Sin cuerpo. Sin cuerpo. Dios es un ser sin cuerpo. Mire lo que dice Lucas 24:39. Mirad mis manos, que yo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene ni carne ni huesos, como veis, yo tengo. Esto es Jesús hablándole a los discípulos. Y en ese mismo versículo que le dice, yo soy real, yo tengo carne y hueso, les especifica y les dice, un espíritu no los tiene. Por lo tanto, Jesús es un ser incorpóreo. En la encarnación Dios tomó un cuerpo, ¿sí? Para sí. Y ahora esto lo hizo en la persona de Jesucristo. Y en la persona de Jesucristo, Dios tiene manos, Dios tiene pies, Dios tiene corazón. En la persona de Jesucristo. Cuando este Dios sin cuerpo se personifica, se encarniza, desciende a la tierra en la forma de Jesucristo, ahora tiene manos, tiene cabeza, tiene piernas, tiene torso, tiene corazón. Y esto es lo que nos lleva muchas veces a pensar, ¿sí? Este Dios incorpóreo, el próximo punto, que se une con la pregunta que nos estaban haciendo, que dice, muchas veces nosotros nos referimos a Dios como las manos de Dios, el Dios que me abraza, un Dios que me ama con corazón, la voz de Dios, la mente de Dios, los ojos de Dios, me miran. ¿Alguna vez escucharon toda esa terminología? Bueno, esa terminología en realidad se llama antropomorfismos. Es una palabra larga, la voy a escribir para que la puedan escribir ustedes. Anthropomorphic. Antropomorfismo. Palabra larga. Lo que significa un antropomorfismo es que agarramos algo que es invisible y le ponemos un cuerpo para entenderlo en nuestras mentes. Un antropomorfismo significa nuestro Dios, por ejemplo, las manos de Dios. Cuando alguien está pasando por una situación y dice, no, yo necesito un consuelo, un confort, le dice, Dios te va a abrazar, en sus brazos vas a tener refugio. Dios no tiene brazos, pero para que la persona entienda que nuestro Dios puede suplir su necesidad y su vacío, necesitamos explicarlo de una manera que sea corpórea y entendible, que pueda decir, oh, entiendo que lo que Dios va a hacer conmigo, Dios me va a abrazar y me va a dar cariño. Cuando nos referimos en esta manera a Dios, nos referimos con antropomorfismos durante toda la Biblia. Por ejemplo, Génesis capítulo 3, versículo 8. Génesis 3:8. Observen lo que dice Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Esta es la única escritura que afirma que Dios camina y que Dios tiene voz. Sí, ¿qué dice la pregunta? Ok. Esta es la única parte en la Biblia en la cual nos dice que Dios tiene una voz y que Dios camina. Eso es un antropomorfismo, porque Dios es espíritu, por lo tanto Dios como Dios, en Génesis, como lo está hablando aquí, específicamente haciendo referencia cuando Dios caminaba con Adán y caminaba con Eva y hablaba con Adán, eso es lo que se representa un antropomorfismo. Y encontramos que Dios escribe como si fueran que tuviera manos, que tuviera pies, que tuviera ojos, ¿sí? Como que siente, como que camina. Y tales expresiones acerca de nuestro Padre, el Espíritu Eterno, deben ser entendidas como un sentido de unas expresiones humanas que se usan para que
algo infinito sea explicado para personas finitas como nosotros. Xiomara. The actual meaning in English. Tomorrow is in English, but the actual meaning in English. We're trying to explain something that is infinite with a finite definition. So it means anthropomorphic is when we're trying to put body parts to an invisible God. That's what it is. Okay? So necesitamos ponerle partes humanas a un Dios invisible. Eso es lo que es un antropomorfismo. Y cuando Dios lo está haciendo aquí y dice que caminó con Adán, que habló con Adán, no es que literalmente caminaba con Adán, porque por ejemplo la Biblia nos sigue comentando en el libro de Génesis, cuando habla de Enoc, dice que Enoc caminó con Dios, pero la palabra caminar en realidad se traduce sincronizar o estar con un sentido sincronizado. Lo que significa es que Enoc se sincronizó con Dios y hacía lo que Dios le agradaba, de tal manera que estaba sincronizado con Dios. ¿Sí? Entonces, cuando lo está explicando en el Génesis, nos está dando a conocer de que lo que está haciendo ahí nos está dando una referencia, un antropomorfismo de cómo entendemos algo súper afuera de nuestro entendimiento, supernatural y súper grande, incorpóreo, espiritual, que controla todo el universo y la galaxia con cosas que podamos comprender, como manos, pies, brazos, boca. Mano Sergio. Uh-huh. Está como alineado, escuchando la voz de Dios. Correcto. Y haciendo lo que Él quiere que tú hagas, sincronizado. Correcto. Puede haber otra voz que tú puedas escuchar diferente a la de Dios. Sincronizar, sí. El enemigo no tiene la habilidad. El enemigo no tiene la habilidad, un paréntesis, ¿sí? El enemigo no tiene, el hermano Sergio nos está preguntando para los que no están en Zoom, si como Dios habló con Adán y Eva, como Dios habló con Enoc y se sincronizaron a través de su voz, de sus pensamientos, de su guía, si nosotros podemos escuchar y sincronizarnos algo más. Y es completamente correcto. Existe un mundo que es espiritual, ¿sí? Espiritual, celestial. Y existe un mundo que es espiritual, terrenal. Los dos son ángeles. Unos están en la gloria de Dios, los otros son ángeles caídos. El enemigo no tiene la habilidad de leer nuestras mentes. Es un lugar secreto y guardado solamente para nuestro Dios. Él solo puede leer nuestras mentes. Él conoce nuestras mentes, nuestros pensamientos, nuestro futuro, nuestras habilidades. Solo Dios. Ahora, lo que el enemigo puede hacer es darle pistas y darle cosas para imponer pensamientos en su mente. Por ejemplo, ¿alguna vez han visto un show de magia, un show de alguien que le dice, piensa un número del 1 a 1 millón? Y usted piensa el número. Y mientras le está hablando él, y le está diciendo, piensa un número, y es el cualquier número, y después usted termina de pensarlo, le dice 7. Y usted dice, ¡ah! ¿Cómo supo que era el 7? Porque toda la conversación que él lo llevó, desde el momento que él le dijo, piensa un número del 1 a 1 millón, toda la próxima conversión está estudiada específicamente para que su cerebro traduzca en un número. ¿Sí? Eso es control mental. Entonces usted va a poder decir ese número a través de la traducción que su cerebro hace incognitivamente, eso significa sin desearlo, es automáticamente, y esta persona lo va a hacer. ¿Sí? Entonces el enemigo puede hacer las mismas cosas en nosotros poniendo pensamientos en nuestra mente que no sean nuestros pensamientos, pero que pensemos que son nuestros pensamientos. Hay un libro muy bueno de esto, que es un libro escrito por una mujer, se llama Joyce Meyer, y se llama La batalla de la mente, The Battle of the Mind. Este libro, The Battle of the Mind, La batalla de la mente, explica específicamente esta batalla, de la batalla entre el ambiente espiritual, celestial, y el ambiente espiritual, terrenal. Por eso muchas veces nosotros explicamos y decimos que el ambiente espiritual es mucho más real que el ambiente terrenal.
¿sí? Porque hay entes espirituales que alrededor nuestro constantemente están tratando de luchar por lo que somos nosotros, ¿sí? Entonces, ¿se entiende este concepto de antropomorfismos? ¿Se entiende? Sí, Para reconocer que la voz es del Señor, el sí. pensamiento y la dirección de Él, ¿cuál sería tu punto de vista? Lo que la Biblia nos dice es probad los espíritus. Eso es lo que la Biblia nos dice. La Biblia dice probad los espíritus. Es más, el Señor dice probadme ahora en esto, porque después recuerden que la Biblia tiene que encajarse completamente todo con todo. Entonces cuando el Señor dice probadme ahora en esto, está haciendo referencia cuando dice probad los espíritus. Si usted tiene un pensamiento que usted piensa que es suyo, traiga la oración, tráigalo a la presencia del Señor. Si es confirmado es de Dios. Si es rechazado en su oración es del enemigo. Pasa que muchas veces agarramos este pensamiento, lo ponemos en nuestra mente y decimos, este es mi pensamiento, porque vino de acá. Y en realidad usted no se dio cuenta que usted fue guiado a pensar eso. Es completamente demoníaco, pero así es como trabaja el enemigo. Que piense, no hay mejor manera de que yo lo convenza a usted de que usted crea algo si viene de su propia mente. En el libro de Joel se habla de que Él hablará por medio de sueños. Ujú, Si tú tienes un sueño y tienes algo claro, ujú. que eso está ahí, que el Señor te lo está poniendo, puede hacerse eso realidad concreta Dios habla a través de... Es más, la Biblia dice, te puedes lanzar, vuestros ancianos soñarán te sueños puedes lanzar en esa visión. sin confirmarla. Sin confirmarla, no. Oh, Hay que confirmarlo siempre. sí, Yo no puedo soñar algo, porque cuando usted se va a soñar, su mente entra en un estado de, quizás muy profundo para hoy, pero lo voy a explicar poquitito y más adelante lo explico más profundo, ¿sí? Cuando vamos a ver espíritus, ángeles más adelante en doctrina. Pero existe, cuando usted se va a dormir, su subconsciente, su habilidad de controlar sus pensamientos queda anulada, ¿sí? Por eso se llama el sueño REM, que es el sueño profundo, el sueño que usted no controla su mente, y si él tiene un cierto periodo de sueño REM, que es un sueño profundo. En este periodo de sueño es el que soñamos, en el que usted sueña de que vuela, de que es millonario, pero hay veces que también en estos mismos sueños tenemos sueños sexuales, cosas raras, ocurren cosas bien extrañas. Estos son demonios que tratan de atacar nuestra subconsciencia a través de nuestros sueños. Usted se va a dar cuenta cuando se levanta a la mañana y tuvo un sueño de esto, se va a levantar que se levanta alterado, se levanta como que fue atacado espiritualmente, porque fue atacado espiritualmente. Por eso usted no puede soñar algo y después levantarse, ¡pum!, e ir a hacerlo. Es decir, si sueña algo y dice esto es de parte de Dios, tiene que probarlo. Probad los espíritus. Tiene que ponerlo en oración, ponerlo en ayuno. Y si Dios confirma eso, entonces ahora lo puede tomar como que sí lo puede hacer. Dios siempre va a hablar múltiples veces, no va a hablar solo una vez y lo va a dejar. Por eso la Biblia es tan interesante de que la doctrina bíblica, no podemos basar doctrina bíblica en un solo versículo. Necesitamos encontrarlo en otro lugar en la Biblia. Tenemos 66 libros en toda la Biblia, escrita por muchísimos autores. Tenemos libros poéticos, libros proféticos, libros de leyes, libros de toda clase de libros, históricos. 66 libros. Pero si usted lo ve en el Antiguo Testamento, tiene que aparecer en el Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento es una sombra del Nuevo Testamento. Por lo tanto, si Dios lo dice en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento tiene que aparecer en algún lugar. Y eso le da la correlación para que ahora pueda ser una doctrina. ¿Sí? Eso le da la implicación de que se repite múltiples veces, entonces ahora usted puede desarrollar esa como una doctrina. Por eso, cuando usted tiene un sueño, una visión o algo, necesita ponerlo a prueba para que Dios le confirme o le niegue esa visión. Si Dios le confirma, era de Dios, y si Dios le niega, usted ya sabe cómo es, y en el futuro va a tener más poder o herramientas para poder discernir lo que era de Dios y lo que no era de Dios. Sí. no sé, yo creo que me estoy saliendo del tema, pero algo rápido así. Mm, Tú armas un machote, algo así, ujú, de tu, de tu enseñanza, sí. la recibes por parte de Dios. Y Mm, vas a ponerla delante de Dios para que sea aprobada por Él. correcto. O
Por ejemplo, solo para que sepan, como una cosa, y esto me lo enseñó mi padre. Por cada 2 horas de oración, 2 horas de oración, son 15 minutos de predicación. ¿Usted quiere predicar un mensaje de 45 minutos? Tiene que orar 6 horas. No, divididas. Porque yo estoy escribiendo el mensaje, estoy escribiendo. Y yo por ahí estoy sintiendo la inspiración de Dios y lo siento, lo escribo, lo pongo en el papel, pero después me voy al cuarto de oración para confirmar que todo lo que estoy escribiendo era de parte de Dios. ¿Sí? Entonces, esto es una ley. Si se la acuerda ahora, usted va a ser exitoso en toda su carrera ministerial. 2 horas de oración, 15 minutos de predicación. Ok. Si esa predicación y esa palabra fue de inspiración, también puede ser de destrucción. Bueno, Por parte de Dios. no, Dios no destruye, Dios redarguye. Dios nunca destruye a través de una palabra. Lo que Dios hace es redarguir, instruir en justicia. ¿Qué significa? En amor. Dios siempre lo va a hacer, y a veces la palabra va a ser dura porque va a ser una operación profunda, pero no es para destrucción, sino para construcción, ¿sí? Restauración. No significa que sea la palabra que queramos escuchar, ¿sí? Pero va a ser la que necesitamos escuchar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, y con esto le cierro la idea. Yo me caigo, esta es mi piel, mi brazo. Me caigo, me raspo, una piedra entra dentro de mi piel, abajo de mi piel, pero después la piel la tapa. Pero después de 2 semanas, mi piel comienza a ponerse roja y comienzo a tener pus, comienzo a tener infección y voy al hospital. Mi piel está cerrada. El exterior está curado, el problema está dentro. Porque un agente externo, la piedra, entró a un lugar que no necesitaba entrar. Voy al hospital. Cuando llego al hospital, ¿el doctor qué hace? Agarra un bisturí, corta, quita la piedra, quita la piedra, cierra, cose. Nosotros vamos a decir, ¿pero por qué, doctor? Si yo ya estaba curada, mi piel... Sí, pero lo que estaba adentro no iba a dejar que se salga la infección. Muchas veces necesitamos este proceso cuando no hemos sido limpiados por dentro. Y eso es muchas veces lo que Dios hace a través de la predicación. Nos limpia por dentro, no nos gusta, nos sentimos incómodos porque está reabriendo heridas que pensamos que ya estaban cerradas, pero en realidad no nos damos cuenta que hay cosas adentro que necesitaban salir y no van a salir nunca si no son sacadas por el poder del Espíritu Santo. Y después Dios nos va a cerrar y después cuando Él te cierre, ya nunca más vas a tener la cicatriz y no se va a infectar más porque Él operó. ¿Ok? Ok, punto número F, punto final. Dice así, el hombre fue creado a la imagen de Dios. Entonces, si vamos a Génesis 1, 26 y 27, mire lo que dice, Génesis 1, 26 y 27. Pregunten, si tienen alguna pregunta, pregunten, ¿sí? No se queden con ninguna duda. Sí. You were trying to get in? Oh, I think it's right there in the top. Yeah. They left. Well. So Génesis 1, is it right there? Oh, okay. Génesis 1, capítulo 26, versículo 26 y 27. Uno de los versículos más controversiales de la Biblia. Vamos a leer en este momento. ¿Están listos? Vamos juntos. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ok, el hecho de que, vamos a leer uno más, Génesis 2:7, capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente.
El hecho de que el hombre fue creado a la imagen de Dios haría que nosotros, los estudiantes, nosotros los que estamos indagando la palabra del Señor, nos preguntemos entonces, ¿qué significado tiene esto si Dios es espíritu? ¿Cómo puede ser que Dios lo crea al hombre a la imagen de Él si Él es espíritu? Y esto es indudablemente la oración cuando dice, creó Dios a su imagen, se hace referencia a la naturaleza del hombre. Lo vimos aquí. Hace referencia a la naturaleza del Elohim. Cuando la Biblia aclara y dice, a la imagen de Dios lo creó, es a esa imagen. Pero usted dice, bueno, pero lo creó una imagen física. Sí, lo creó una imagen física. ¿Por qué? Porque Dios conoce todas las cosas. Dios conoce en el futuro todo lo que va a hacer. Entonces, cuando Dios está formando al hombre, ¿esto ya lo anotaron? Antropomorfismo, espíritu. Cuando Dios está creando al hombre en la tierra, Dios lo está creando acá, al hombre. Esta es una línea de tiempo. ¿Sí? Infinito, cero, la cruz. Siempre voy a explicar las cosas como así. Génesis, acá estamos en Génesis, capítulo 1, versículos 26 y 27. Acá estamos en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y acá estamos en el infinito, en la eternidad. ¿Ok? Cuando Dios está creando, y voy a usar un antropomorfismo, en su mente al hombre, la idea de cómo el hombre va a ser, Él ya lo conoce todo. Por lo tanto, Él ya sabe que el hombre la va a arruinar acá en el jardín del Edén y que va a tener que crear un método de reconciliación, ¿sí? El cual se llama expiación. En inglés, atonement. Expiación, el cual va a ser que Él va a tener que bajar a la tierra para ser un cordero, morir en la cruz, perdonar nuestros pecados, volver al cielo. Cuando Él está creando al hombre en antropomorfismo, en su mente, dice, yo lo voy a crear a Él en la forma que yo quiero venir a la tierra. Por eso cuando Él nos está creando a nosotros en el Génesis y está moldeando con sus manos, antropomorfismo, nos está creando a la imagen del Jesús que va a venir a la tierra. ¿Me entienden? Porque Dios como Dios no tiene cuerpo. Entonces, si Dios como Dios no tiene cuerpo, no puede decir, Él no es hijo de hombre para mentir ni arrepentirse. Entonces, Él no puede decir en el principio de la Biblia, creemos al hombre a nuestra imagen cuando Él no tiene imagen. Por eso ese versículo no habla de la imagen corpórea de un ente físico de Dios, sino que habla de los atributos que Dios iba a poner sobre el hombre. Por eso lo aclara cuando sigue el versículo, pero a la gente no le gusta leer. Pero mire lo que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Qué significa eso? Con nuestro poder, con nuestra habilidad. Y pone punto y coma y dice que señoreen los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Me encanta. Este versículo es uno de mis... Génesis es mi libro de estudio. A mí me encanta desglosar Génesis. Observe lo que dice ahí. Conforme a nuestra semejanza. Que señoree. Dios le está dando la autoridad al hombre con la que Él creó las cosas. Por eso le dice, Adán, ponle nombre a cada animal. Y venía el elefante, usted elefante, yo elefante. Venía la jirafa, usted jirafa, yo jirafa. Chao. Venía el león, usted león, yo león. Boom. Los animales le seguían porque tenía la autoridad que fue dada por Dios en la semejanza, en el logos, en el Elohim, perdón. En la semejanza del Elohim, con la autoridad del Elohim. Pero a nadie le gusta seguir leyendo,
Porque acá, al final del versículo 26, está la herramienta de defensa para el Hijo de Dios para el resto de la humanidad. Hermano Sergio, léala en voz fuerte, la última frase. No, la última frase después de la última coma del versículo 26. En todo animal que se arrastre sobre la tierra. Adelantemos un poquito, vámonos a Génesis, cuando el hombre es echado del huerto del Edén. ¿Quién más es condenado a arrastrarse sobre su pecho por la tierra? Satanás. Sobre tu pecho andarás y sobre las pisarás y tratarás de morder al hombre en el calcañar, la parte de atrás, y el hombre te matará. Pero Dios nos estaba dando antes de crearnos, por eso Dios conoce nuestro futuro y todo. Lo que pasa es que no leemos la Biblia. Bien, antes de crearnos nos estaba dando la autoridad, y nos estaba dando la autoridad para después de que seamos echados del jardín del Edén. Sobre todo animal que se arrastra tendrás autoridad. Dios nos estaba dando autoridad sobre el enemigo ahí en Génesis capítulo 1, versículo 26. ¿Ven qué profundos son estas cosas? Y muchas veces las leemos nomás por arriba y por eso tenemos la confusión muchas veces, ¿sí? Entonces, las varias formas de las cuales el hombre fue creado por Dios pueden ser descritas de la siguiente. El hombre fue creado con el carácter recto y sin pecado de Dios. Punto número 1. Carácter de Dios, recto, sin mancha, como Dios era. Punto número 1. Punto número 2. El hombre fue creado con grandes facultades espirituales y podía caminar y hablar y tener una conversación con Dios. ¿Qué significaba? Que el hombre acá era recto. Recto, sin pecado. Pero acá tenía una conexión con Dios. Y es interesante que cuando el hombre salió del jardín del Edén perdió esta conexión con Dios, pero cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, dice, me es necesario que yo me vaya porque vendré y moraré en vosotros. Eso se llama expiación. Dios tratando de reconciliarse con el hombre para que vuelvan a tener esta conexión. ¿La agarraron? ¿Sí? Ok. Punto número 3. El hombre fue creado como un alma viviente y él tendría una existencia eterna. Existencia eterna. Vivir por siempre. Fuimos creados para vivir por la eternidad. Por eso cuando nosotros morimos, siendo hijos de Dios, el Señor nos da la promesa que no moriréis, sino que viviréis. Y viviréis la recompensa. Y se viviréis conmigo en la eternidad. Y tengo una mansión para ti. Lo único que el Señor está haciendo es cerrando el círculo que se abrió en el Génesis, que la pifiamos y le erramos, y el Señor lo está cerrando a través de la cruz del Calvario, a través del arrepentimiento, el bautismo, ser llenos del Espíritu Santo, vivir una vida de santidad. Eso nos asegura que vamos a llegar al cielo y que vamos a tener una vida eterna y que vamos a tener una existencia eterna. Que vamos a ser rectos y sin mancha porque fuimos lavados. Acaba clase de doctrina, ¿ok? Rectos y sin manchas porque hemos sido arrepentidos de nuestros pecados, lavados en la sangre del bautismo, una conexión con Dios porque su sangre nos está conectando, está sobre nosotros y su Espíritu desciende sobre nosotros. Entonces a través del Espíritu Santo tenemos una conexión íntima con Dios porque Él vive en nosotros y tenemos una existencia eterna porque la vida eterna nos es prometida para aquellos que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, tenemos el Espíritu Santo, gozaremos de una vida eterna. Punto número 4, el hombre fue creado con la inteligencia tremenda. Inteligencia. De todo este cerebrote que tenemos, solo usamos el 10%. Albert Einstein, físico matemático más grande de la historia, solo usaba el 11%. Y era el que descubrió todas las teorías, la física, matemática que tenemos hoy en día, uno de los genios más grandes de la humanidad. Solo el 11%. Nosotros hoy en día usamos solo el 10%. Y Dios nos creó con un cerebro para usarlo al 100%.
pero nuestro entendimiento fue achicado. Por eso la Biblia nos habla de que Él engrandecerá nuestro entendimiento y abrirá nuestras mentes. Todas promesas bíblicas. Todo esto hace referencia como cuando fuimos creados. Entonces, a pesar de que en la actualidad hay exposiciones de conocimiento que están buscando una igualdad, una exposición de población, por ejemplo, déjame ver si lo puse acá. No lo puse. Pero déjame mostrarte en Efesios 4:24 dice, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y en la santidad de su verdad. Ahora, punto número... lo había escrito todo acá. Ok. Punto número 5. El hombre fue creado como un alma viviente que tendría existencia eterna. El hombre fue creado con una inteligencia tremenda que a Adán y Eva fue conferido al poder de hablar y el poder del razonamiento y de la elección. Podía elegir, ¿sí? Eso se llama libre albedrío. Y mira lo que dice Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Eso es lo que Dios nos ha dado del conocimiento, ¿sí? Punto número 5. El hombre fue creado como un agente moral con voluntad libre. Libre albedrío, free will. Dios le dio el derecho de elegir y de ser responsable de sus propias decisiones. Punto número 6. Dios creó al hombre en cuerpo, alma y espíritu. Dios se nos ha revelado en una manifestación triple también, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. En este sentido, el hombre indudablemente fue creado a la imagen de Dios. Sin embargo, hay que tener en cuenta que solo se creó un hombre y se le dio un nombre, Adán. ¿Sí? ¿Lo confundí ahí o no? Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero su nombre es Jesús. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, y nuestro nombre es Adán, Emiliano, Sergio, Xiomara. ¿Sí? Entonces, sí es posible estar compuestos de tres aspectos, pero ser una sola persona, un solo Dios, manifestado en 3 diferentes manifestaciones. Y último punto, si hay alguna referencia o un parecido físico a la creación, tendría que ser al Hijo de Dios, el hombre, Jesucristo. Dios tiene un cuerpo en el cual Él se iba a manifestar, en lo que les expliqué hoy, ¿sí? Y este cuerpo estaba solo en su mente, antropomorfismo, y plan hasta la encarnación, cuando su cuerpo fue concebido en el vientre de la Virgen María y la palabra se hizo carne. ¿Ok? ¿Alguna pregunta ahora a todo esto que hablamos hoy para terminar la clase de hoy? La próxima clase van a ser los atributos de Dios. No se la quiere perder esa. ¿Alguna pregunta? El escaneo, sí, ahí está el código para escanear las lecciones, para que puedan tener las lecciones. Si necesitan el código en el chat para poder descargar las lecciones, déjenos saber si es que no las tienen aún y vamos a pedirle a Edgar que haga zoom en el código ahí en la pantalla para poder que ustedes puedan escanear el código. ¿Ok? ¿Alguna pregunta ahora? Edgar, can you zoom into that code on the bottom portion of the screen? So Edgar va a hacer zoom, no, con that camera. Edgar va a hacer zoom ahí a la parte de abajo del código. Déjenme saber si lo pueden ver. Y allí lo pueden escanear con sus celulares. Denos un segundito, estamos tratando de hacer magia para ustedes. Ok, ahí déjalo. Zoom in a little bit more. Y no sé si en línea alguien tiene una pregunta, mientras que Edgar está tratando de hacer magia ahí para todos ustedes. ¿Alguna pregunta? Sí, Sergio.
cuerpo, alma y espíritu. No podemos negar las tres. No. Somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Y no podemos negar que Él es Padre, Hijo y Espíritu, llamado como Elohim. Él es Padre en la creación. Perfecto, ahí déjalo ahí. Déjennos saber si pueden escanear ese código. Que alguien ponga un dedito para arriba en el Zoom. Si puede escanear. Solo ponga la cámara de su teléfono en la pantalla y si lo puede escanear está bien. Déjenos saber. Esa clase nos la diste el otro día, pero es algo que No quedó completamente... ¿Sí? La idea es que no se puede negar eso. Nosotros no negamos que Dios es Padre en la creación, Hijo en la encarnación y Espíritu Santo en la resurrección. No podríamos decir que no existen esas tres. No existen esas tres manifestaciones. Nosotros creemos en esas tres manifestaciones de Dios. Pero aquí vamos. El agua, no sé, todo el mundo si ya lo escanearon. Tratá de hacer zoom acá en esto que estoy escribiendo, Edri. El agua, la composición química del agua es H2O. Ahí lo ven. H2O. Si yo enfrío el agua, se convierte en un sólido. Es hielo, pero sigue teniendo la misma sustancia. Si yo la caliento, se convierte en un líquido, pero sigue teniendo la misma sustancia. Si yo la caliento aún más, se convierte en un gaseoso, pero sigue siendo H2O. Dios se manifestó como Padre, se manifestó como Hijo y se manifestó como Espíritu Santo. Se manifestó como columna de fuego, se manifestó como nube, se manifestó como la mano en la pared en Isaías, se manifestó como un burro que hablaba, se manifestó como una zarza encendida, se manifestó como una luz, se manifestó a Pablo cuando estaba yendo para Damasco, se manifestó de muchas maneras. Ahora, las tres grandes manifestaciones que podemos separarlo es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero estos tres son uno. Dios, la esencia es Él. ¿Ok? Estos tres hacen la palabra que está escrita atrás, que se llama Elohim. ¿cómo se llama la otra que está escrita atrás? Logos. ¿Antropomorfismos? Expresión. No. Expiación es el acto de que el hombre necesita una reconciliación con Dios y Dios pone un acto de la expiación de los pecados. ¿Cuál fue eso? Hacer un sacrificio animal. ¿Ok? Eso es expiación. Él vino a morir. Expiación en el principio, ¿sí? En el Antiguo Testamento, las personas necesitaban matar un becerro, un animal, un sacrificio y ponerlo en el altar. Pero Dios después vino y dijo, voy a hacer la suma expiación, la máxima expiación, y voy a morir yo, así nadie más tiene que matar ningún animal. Y Él nos perdonó los pecados a través de su expiación. Pero es diferente a esto que estamos hablando aquí de cuerpo, alma y espíritu, Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Sí? Sí, ¿qué dice la pregunta, Eri? Vamos a leerlo. Apocalipsis, dame un segundo, 3:12 dijo. Deme un segundo que estoy acá con la Biblia esta digital. Apocalipsis 3:12 en español. Dice así Apocalipsis 3:12. El que venciere, yo le haré columna en el templo de Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré su nombre, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo
de mi Dios y mi nombre nuevo. ¿Cuál es el nombre de Dios? Jesús. Les voy a dar un ejemplo claro. Eso está haciendo referencia a la revelación del nombre. Yo soy Emiliano y siempre digo este ejemplo, ¿ok? Si yo les digo, un joven guapo apuesto, 250 libras, a 2 metros, 6'5", maneja un Mustang, está casado con Katie, es pastor en los pentecostales del área de la Bahía. ¿De quién estoy hablando? ¿De quién? De Emiliano. Solo le di las descripciones que me hacen a mi nombre. Pero ustedes, como me conocen, conocen quién soy yo. Si alguien va y le dice, hey, ese grandote de ahí, ¿quién es? Oh, ese es Emiliano. Para él, yo era desconocido, por eso me llamaba grandote. Para ustedes, fui conocido, sabían cuál era mi nombre. Nosotros sabemos cuál es el nombre de Dios. El nuevo nombre es cuando Dios es revelado a la tierra, baja en la tierra y es dado un nombre. Y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Jesús. Primera de Timoteo 3:16. Así es como explicamos Apocalipsis, dándole a entender a la gente que Dios no es nombre, Padre no es nombre, Hijo no es nombre, Espíritu Santo no es nombre, sino que son atributos o diferentes momentos en los cuales se manifestó de diferentes maneras, pero el nombre en realidad es Jesús. Yo soy padre, yo soy hijo, soy nieto, soy pastor, pero ninguno de esos es mi nombre. Mi nombre es Emiliano. Y los que me conocen, conocen mi nombre. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Si no, ya vamos a ir cerrando. Y los espero en 2 semanas, no este miércoles, pero el próximo miércoles, no el que viene, pero el otro, una semana, cada semana de por medio, para poder tener más preguntas. Si tienen preguntas, me dejan saber allí. No sé si hay alguien en línea que tenga alguna pregunta. ¿Aquí alguien tiene una pregunta? ¿No? ¿Pregunta, Xiomara? ¿No, Dani? ¿Qué? ¿Alguien en línea? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Bueno, Dios los bendiga. Nos vemos en 1 semana y media. En 2 semanas. Nos vemos en 2 semanas. Y déjenme saber si necesita la lección. Envíenos un mensaje y le mandaré la lección de video que grabamos en hoy. Que Dios los bendiga a todos. Gracias.